El control de la economía por parte del Estado. Desde siempre se discute si el Estado debe intervenir en la actividad económica. Algunos opinan que la intervención del Estado en la economía es perjudicial y por lo tanto debe abstenerse. Otros creen que debe intervenir para evitar efectos negativos de los ciclos económicos y para suavizar las desigualdades en los ingresos. Los instrumentos de la política económica que tiene el Estado para implementar su política económica son los impuestos, los gastos y las leyes o reglamentaciones. Los impuestos sobre la renta o sobre los bienes y servicios disminuyen la renta privada y por lo tanto reducen el gasto privado, pero proporcionan más recursos para el gasto público. Los gastos en bienes y servicios, como armamentos o servicios de policía, o en transferencias a la seguridad social. Las leyes o reglamentaciones que empujan a los individuos a realizar ciertas actividades o dejar de hacerlas. Por ejemplo, las normas que regulan la contaminación o los subsidios a la investigación. Las funciones del Estado son 4: mejorar la eficiencia económica, mejorar la distribución de la renta, estabilizar la economía y gestionar la política económica internacional. Cuando las empresas coluden, esto es cuando forman monopolios o oligopolios para no competir o para expulsar a otras empresas del mercado, el Estado debe aplicar políticas antimonopolio. Asimismo, debe impedir las externalidades negativas e impulsar las actividades que produzcan externalidades positivas y procurar la provisión de los bienes públicos. El mercado puede generar una distribución de la riqueza muy desigual, mientras que algunos tienen grandes fortunas, otros no tienen lo más indispensable. Por medio de la política de impuestos, el Estado debe distribuir la renta transfiriendo de los ricos a los desfavorecidos y garantizándole a estos un nivel mínimo de nutrición, salud y renta. Por medio de la utilización de la política monetaria y fiscal, debe evitar los efectos negativos de las oscilaciones cíclicas, como son el desempleo y la inflación. En la actualidad, los gobiernos tratan de encontrar medidas económicas que aumenten el desarrollo a largo plazo. El Estado debe arbitrar medidas para reducir las barreras comerciales y para fomentar la especialización y divisiones internacionales. Debe gestionar los programas de ayuda de los países ricos para los más pobres, coordinar la política macroeconómica con las demás naciones para poder reducir la inflación y el desempleo y cooperar internacionalmente a la protección del medio ambiente. El Estado también tiene fallas. Después de estudiar las funciones del Estado, observamos que en general la intervención del Estado provoca despilfarro de recursos o distribuye negativamente la renta, y vemos que no cumple con sus funciones o las cumple deficientemente. De la misma forma que hay fallas de mercado, como el monopolio o la contaminación, también existen las fallas del Estado. La rama de la economía que estudia de qué manera se toman las decisiones del Estado es la teoría de la elección. Esta teoría muestra que no existe ningún mecanismo electoral que garantice que la voluntad individual del elector se convierta después de las elecciones en la decisión social. El primer motivo son las fallas del Estado, que se pueden sintetizar
en el corto tiempo que duran los mandatos. Por eso las medidas que toman están dirigidas a una futura reelección. La falta de restricción presupuestaria, que hace que puedan gastar sin límite en políticas demagógicas, dificultando el futuro de la sociedad. Y la financiación de las campañas electorales, que imponen compromisos que impiden tomar las medidas que sean más acertadas. El gasto público se divide en varias, de acuerdo a la concepción por la que se trate, en distintos ítems. La concepción clásica los divide en ordinarios, que son los gastos corrientes, los sueldos, insumos, y se financian con tributos. Y los gastos extraordinarios, que son gastos de excepción, por ejemplo, una guerra, etcétera, que se financian con préstamos. Para la concepción keynesiana, los gastos se dividen en corrientes, que son aquellos que tienden o financian el normal funcionamiento del Estado, y gastos de capital o inversión, que son aquellos que sirven para construir escuelas, rutas, o que tienden a aumentar la capacidad productiva. De acuerdo a la concepción post-keynesiana, se dividen en corrientes, como en el caso anterior tienden al normal funcionamiento del Estado, capital e inversión, que tienden a aumentar la capacidad productiva y las herramientas que tiene el Estado, y de transferencia. Esto son jubilaciones, pensiones, subsidios, etc. Vamos a ver ahora los ingresos públicos, cómo se nutre de recursos el Estado. Los ingresos públicos se dividen en corrientes y no corrientes. Los corrientes son aquellos normales, que habitualmente tienen todos los estados para financiarse, mientras que los no corrientes son para gastos excepcionales. A su vez, los gastos corrientes, los ingresos, corrientes, se dividen en tributarios y no tributarios. Los tributarios son aquellos que el Estado recauda, por supuesto obligatorios, y que no tienen ninguna contraprestación a nada. En primer término vemos los impuestos, distintos tipos de impuestos. Los impuestos pueden gravar la renta o pueden gravar a las personas. El impuesto más común en nuestro país es el IVA, que es un impuesto indirecto. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo. Los impuestos directos son los que gravan la renta o gravan las personas. También encontramos como ingresos corrientes y tributarios los aportes a la seguridad social. Estos surgen del descuento que nos hacen de la renta o la retención que nos hacen de la renta y que son justamente para la futura situación de jubilaciones o retiros. También encontramos los aranceles al comercio exterior, que son tributos que gravan las importaciones o las exportaciones. Como habíamos comentado, los impuestos corrientes no tributarios son aquellos en los cuales el contribuyente recibe una contraprestación a cambio. Por ejemplo, las tasas se pagan, son obligatorias, pero solo se pagan en los casos en que se reciba esa retribución o se consuma el servicio. Las tasas más comunes pueden ser, por ejemplo, las municipales, tasas de alumbrado, barrido y limpieza, en los cuales se recibe una contraprestación a cambio. También hay otras tasas en las cuales solo se paga si se recibe el servicio. Por ejemplo, cuando uno renueva el registro, paga la tasa por renovación del registro, que la paga solo si renueva. Dentro de esta categoría de no tributarios encontramos las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son tributos que se pagan cuando se construye una obra pública. Cuando la obra pública se construye por este sistema de contribuciones especiales, el costo de la obra pública se distribuye entre todas aquellas personas que van a ser beneficiadas por esta obra pública. De manera que finalmente terminan pagando el costo de la obra.
Dentro de los ingresos públicos no corrientes, como dijimos, que estos son no habituales, a pesar de que en nuestro país algunos de ellos pueden ser habituales o corrientes, por ejemplo, el endeudamiento público. El endeudamiento público se produce cuando el Estado toma deuda, que generalmente lo hace por medio de la emisión de títulos públicos. Es muy común en nuestro país esta emisión de títulos públicos que después pasan a formar parte de la deuda pública. También dentro de los ingresos públicos no corrientes se encuentra la venta de activos del Estado. Por ejemplo, la venta de empresas públicas, la privatización de empresas públicas o de inmuebles o maquinarias pertenecientes al Estado. Generalmente este es un ítem que aporta muy pocos ingresos al Estado, salvo casos muy especiales, como en nuestro país fue la etapa de las privatizaciones en la década del 90. El presupuesto público. El Estado recauda impuestos, recauda recursos y luego tiene que decidir de qué forma los distribuye para poder financiar el funcionamiento del Estado. Eso se hace por medio del presupuesto. El presupuesto justamente es un cálculo de los ingresos que va a tener el Estado en el año próximo y de qué forma se van a distribuir para poder financiar su funcionamiento. El presupuesto, como nuestro Estado está dividido administrativamente en 3 niveles, este presupuesto se repite, o este mecanismo del presupuesto público se repite en los 3 niveles, tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial o en el nivel municipal. Como decíamos, el presupuesto muestra los gastos planeados y los ingresos esperados, generalmente es al año siguiente, y generalmente contiene una lista de programas específicos. Una cantidad de dinero para educación, otro para asistencia social, para defensa, etcétera, y también de qué forma se va a recaudar. El déficit fiscal. Hay dos tipos de déficit. Uno es el déficit fiscal y otro es el déficit externo, o el déficit presupuestario es el mismo que el déficit fiscal. El déficit presupuestario se produce cuando el gasto supera a la recaudación. Este es el déficit fiscal o déficit presupuestario. Cuando el Estado incurre en el déficit presupuestario o déficit fiscal, debe pedir préstamos al público para pagar sus gastos. De esta manera, entonces, se endeuda mediante la emisión de bonos y estas pasan a formar parte después de la famosa deuda externa que tiene que pagar el Estado. Y justamente estos bonos que emite el Estado para financiarse forman parte de lo que habíamos dicho, la deuda pública. Esta deuda pública, entonces, son los préstamos totales que ha acumulado el Estado, que ha recibido el Estado y se han acumulado a lo largo del tiempo. Esta deuda se conforma por el valor monetario total de los bonos que se encuentran en manos del público. Puede ser en manos del público local, en manos de empresas locales, bancos locales o extranjeros.